Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema Ocúpate de tu santidad y Dios se ocupará de tu restauración matrimonial. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, Padre Celestial, obedientes a lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el tema es importante porque en este proceso en el que estamos viviendo, entendemos que la santidad debe ser nuestra prioridad. Cuando nosotros entendamos que el ocuparnos de nuestra santidad nos va a llevar a vivir una vida en paz, entonces es que nos vamos a poner a trabajar en esta parte. Y vamos a ver la importancia de nuestra santificación en este proceso de restauración matrimonial que vivimos. Pero recuerda que tú estás aquí primeramente por una crisis personal más que una crisis matrimonial. Obviamente esta crisis personal dio como resultado una destrucción matrimonial, pero con todo eso Dios te atrajo hacia Él porque Dios es misericordioso y a través de los procesos que nosotros generamos, aunque sean de destrucción, ahí Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Entonces, en este proceso en el que nosotros cometimos muchos errores, Dios dice, ahí voy a dar de mi gracia para que las cosas se compongan. Y cuando llegamos a este proceso, siempre decimos, ¿no?, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre decimos que ahora vivimos bajo la voluntad de Dios, pero ¿realmente estaremos viviendo la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Realmente sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y mira, vamos a verlo en la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en Tesalonicenses 4:3 dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos del pecado. Y esta parte de la Escritura es muy clara, nos deja ver que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de todo pecado. Es decir, la voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación, que nosotros, al ser adoptados hijos de Dios, eso no lo podemos hacer por nuestros propios medios, sino que por gracia de Dios es que fuimos adoptados hijos suyos. Pero ahí inicia una nueva vida, ahí inicia un proceso de santificación hasta que yo cumplo la voluntad de Dios, hasta que el Espíritu Santo hace la obra en mí. No es algo que puedas hacer bajo tus propias fuerzas, pero como Dios quitó un corazón de piedra, puso un corazón de carne, nos adoptó como hijos suyos, ahora nos ha dotado de un dominio propio que es dado a través del Espíritu Santo. Y entonces, mira, es así que podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros podamos vivir una vida alejada del pecado. Y Dios quiere que nos apartemos del pecado y empecemos a vivir un proceso de santificación por muchas situaciones, pero el día de hoy nada más vamos a ver 7 cosas, 7 puntos importantes de la santificación en tu vida. Y el primero que vamos a revisar es que la santificación es importante en nuestra vida porque da evidencia que somos hijos de Dios y con ello podemos estar seguros de que vamos a pasar una vida con Dios en la eternidad. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Salmos 24, del 3 al 24, del 3 al 4. Y dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Mira, la Escritura nos confirma que nosotros podremos ver a Dios si nosotros mantenemos un corazón limpio y puro.
si no elevamos nuestra alma a cosas vanas, entonces nosotros podremos recibir la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Entonces, ese es el primer punto, que a través de vivir vidas, a través de vivir el proceso de la santificación, es que sé que cada día me acerco más a conocer a mi Padre Celestial. Y en segundo lugar, la importancia de poder vivir una vida de santificación es para que el pecado no nos nuble el entendimiento, ya que si nosotros no obedecemos, el corazón se va endureciendo y entonces nosotros apagamos al Espíritu Santo. Y entonces cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo dentro de nosotros no vamos a poder entender la palabra y nos alejamos de Dios. En la Escritura, en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, aquí Dios habla de que cuando no obedecemos la palabra de Dios, nosotros podemos apagar al Espíritu Santo en nosotros y poder seguir pecando deliberadamente. Cuando nosotros llevamos una vida de pecado, dice la Escritura, que entonces Dios nos entrega a una mente reprobada, es decir, que el Espíritu Santo ya no nos redarguye y empezamos a vivir un camino de mucha maldad. Hoy nosotros vivimos tiempos difíciles porque podemos ver que hay muchas personas que han sido entregadas a mentes reprobadas y habla de quiénes son estas personas, cuál es el fruto de esas personas con mente reprobada. Dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Aquí en esta parte ni siquiera habla de personas que estén con trastornos severos, de personas psicópatas, no, o sea, está hablando de pecados que muchas veces nosotros pasamos por alto, como la murmuración, como la soberbia, la altivez, la desobediencia a los padres, la necedad, la deslealtad. Entonces, imagínate, cuando nosotros nos encontramos viviendo en esa vida de pecado, podemos decir: ¿realmente yo estaré entregada a una mente reprobada? ¿Realmente? Pues aquí la importancia es que tú estás buscando de Dios, pero no debes apagar al Espíritu Santo. A veces nosotros escuchamos esta palabra y decimos: ay, mi cónyuge es el que está entregado a una mente reprobada, pero realmente no nos examinamos, no examinamos la obra de nuestras manos para decir si sí estamos viviendo la vida que Dios quiere, si sí estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida o estoy viviendo una vida de pecado. Y aquí debemos entender que por eso debemos ser obedientes a la palabra, empezar a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Cuando el Espíritu Santo nos redarguya, nosotros debemos obedecer inmediatamente. Por eso la importancia de la obediencia, para no apagar al Espíritu Santo. En tercer lugar, la importancia de vivir un proceso de santificación es para poder vivir una vida que agrada a Dios. En tercer lugar, la importancia de vivir una vida santificada es para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Santiago 4, del 8 al 9. Dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira, aquí dice la Escritura que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos y dice la Escritura que nosotros debemos purificar vuestros corazones y humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces damos el primer paso para vivir una vida que agrada a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, esa es la importancia de que tú puedas empezar a vivir una vida que dé honra a tu Padre Celestial. Muchas veces en este proceso escuchamos que decimos, en una parte de la Escritura dice que nosotras somos la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, entonces nosotros somos la esposa de Cristo, pero realmente podemos llamarnos así, realmente cumplimos con los parámetros para poder llamarnos de esa manera. Mira, dice la Escritura que siquiera para poder empezar a acercarnos a Dios, debemos purificar vuestro corazón y humillarnos delante de Dios. Entonces, ese punto es muy importante para poder escudriñar, para poder dejar al Espíritu Santo que escudriñe tu ser. Y en cuarto lugar, la importancia de vivir una vida en santidad es que vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Cuando tú vives una vida en santidad, tu vida se alinea a una vida en paz. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, a obedecer sus mandatos y tu corazón es purificado a través de la lectura de la palabra, la obediencia, la fe y la humildad, entonces empezamos a vivir vidas que traen paz porque ya no enfrentamos las consecuencias del pecado. Muchas veces en este proceso nosotras pensamos que al acercarnos a Dios todo va a cambiar, pero nosotras vemos que a veces estamos en una situación más difícil. Pero no obstante, no pasamos los desiertos y podemos prolongar nuestro desierto 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 7 años, 10 años y nosotros decir, ¿por qué sigo viviendo una vida con mucha amargura, una vida cansada, una vida difícil? Y mira, es porque nosotras seguimos enfrentando las consecuencias de nuestro propio pecado. A veces nosotros decimos, ¿por qué mi esposo no se quiere acercar a mí? Pero cuando revisamos qué está pasando, encontramos que yo le sigo causando pleitos a mi esposo. Yo sigo siendo una mujer insoportable, una mujer con la que es difícil de vivir, una mujer pleitera, una mujer contenciosa, una mujer amargada, una mujer vanagloriosa, una mujer soberbia, una mujer irritable, una mujer que se dice ser santa, pero que con su boca solo es murmuradora de las cosas que hace su esposo, que se cree santa y al esposo lo cree pecador. Entonces, al yo vivir esa situación, me estoy convirtiendo en una farisea y tarde o temprano sigo enfrentando las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de ser hipócrita, de decir una cosa y hacer otra, de decir yo quiero agradar a Dios, pero sigo molestando a mi esposo, de yo querer restaurar mi matrimonio y alinearme a la voluntad de Dios, pero sigo juzgando a mi esposo, sigo creyendo que él es el pecador y no me hago responsable de lo que yo hice. Entonces, pues sigo recibiendo las consecuencias de mi pecado. Sigo haciendo malas siembras y por lo tanto sigo cosechando mal. Entonces, el que tú empieces a vivir una vida en santidad donde a la única que te juzgues es a ti, tú ahí empiezas a hacer nuevas siembras, siembras de paz. Y entonces esto trae bendición a tu vida. Y mira, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este punto. Lo vamos a ver en 1 Timoteo 2:2. Dice la Escritura, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí la escritura es muy importante. Habla de que cuando nosotros empezamos a vivir vidas obedientes, nosotros podemos tener vidas en paz. Esa es la importancia. Y en quinto lugar, vamos a ver cuál es el quinto punto de la importancia de vivir en santidad. Y el quinto punto es para que nosotros podamos vivir una vida de manera sabia, para que nosotros podamos adquirir sabiduría. Y vamos a ver 3 escrituras de lo que dice la palabra de Dios sobre este punto. Vamos a Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Y entonces aquí empezamos a entender que cuando nosotros vivimos vidas apegadas a la palabra, vamos a poder ser limpiadas, pero también adquirimos sabiduría. Tú no puedes adquirir sabiduría si no lees la escritura, porque la escritura es hecha para que nosotros podamos ser redargüidos, para poder tener discernimiento, para poder ser limpios. Y entonces a veces nos podemos pasar orando, diciéndole al Señor, dame sabiduría. Pero si tú no te dedicas a escudriñar lo que dice tu Padre Celestial, no vas a poder obtener esa sabiduría. Si tú no vives una vida coherente en lo que tú lees, en lo que tú piensas, en lo que tú haces, conforme a la palabra de Dios, no vas a poder llegar a adquirir esa sabiduría. Y vamos a ver qué dice Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso dice la Escritura, de la importancia de poder vivir una vida en santidad y que nos va a traer sabiduría. Vamos a ver qué dice Santiago 3:13. Y la Escritura dice lo siguiente, en Santiago 3:13. Dice la Escritura: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, nosotros aquí podemos ver que cuando se vive una vida en santidad, se vive una vida en sabiduría. Y el sexto punto de la importancia del vivir un proceso de santificación es que a través, y aquí viene la parte importante, porque básicamente en este proceso de restauración que vivimos, pues básicamente queremos saber la importancia de qué tiene que ver que yo viva una vida en santidad con mi matrimonio. Y mira, aquí está en la Escritura, porque por medio de en el matrimonio, por medio de de los esposos, el otro puede ser santificado. Mira la importancia que tiene tu santificación. Y lo vamos a ver en Primera de Corintios 7:15. Vamos a la Escritura. Primera de Corintios 7:15. Y dice la Escritura: desde el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido,
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero en el punto 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Viste la escritura? La escritura es muy clara. Como Dios hizo un pacto con nosotros y nos hizo una sola carne. Y aquí nos está diciendo que a través del marido santificado, del esposo o esposa santificado, la santificación va a llegar a tu esposo. ¿Qué pasa si ambos son incrédulos? Pues obviamente hay una destrucción total y obviamente los corazones se endurecen y nunca se llega a esa restauración. Pero mira la escritura tan hermosa que te deja ver que hay una oportunidad que puede ser una parte tan importante de ser una mediadora, una intercesora. Porque dice, oh mujer, ¿qué sabes tú si no harás salvo a tu marido? La escritura te lo está diciendo, que a través de tu conducta santa, Dios puede santificar a tu esposo. Yo te ponía el ejemplo de los zapatos. Cuando un zapatero va trabajando con los zapatos, no trabaja con los dos en su mano al mismo tiempo. Lo hace, tendría que ser, por así decirlo, tener dos aparatitos y ser ambidiestro, es decir, trabajar con ambas manos para poder hacerlo. Pero realmente Dios tiene ese poder. Sin embargo, a Dios le gustan los procesos. A Dios le gusta trabajar con uno y luego trabajar con el otro. Entonces, lo que pasa, al igual que el zapatero, empieza, sé que es un ejemplo que a lo mejor tú dices, puede ser algo absurdo, pero mira, cuando un zapatero agarra un zapato, a lo mejor empieza uno a quitarle el tacón, ¿no? El tacón se lo va a cambiar y entonces le quita a uno el tacón. Mientras que el otro sigue, en ese instante sigue defectuoso. Cuando termina de repararle el tacón, puede seguir con el otro tacón y entonces van avanzando a la par. Inclusive el zapatero puede decidir, no, yo acabo de arreglar es un zapato y luego me dedico a arreglar el otro. Así pasa con el matrimonio. La santificación es un proceso y a veces no vemos los resultados instantáneos en el esposo como nosotros quisiéramos. Pero mira, a veces ni siquiera tú estás santificada, pero exiges que Dios le abra los ojos del entendimiento a tu esposo y pides que deje de ser un pecador y pides que deje a la mujer extraña y quieres que sea responsable. Pero realmente debemos entender que tu esposo está viviendo una vida de pecado y que todavía no son abiertos los ojos de su entendimiento, pero que a través de que Dios trabaje intensamente contigo, Dios no los va a dejar así, no los va a dejar disparejos. Dios va a obrar en el corazón de tu esposo, pero tú deberías estar revisando, en vez de estar juzgando los pecados de tu esposo, deberías estar revisando por qué tu esposo no ha podido ser santificado. ¿Será acaso que tú no estás santificada? La escritura lo dice, la escritura lo deja ver. ¿Qué sabes tú si no harás salvo a tu marido? Pero si eres una mujer contenciosa, peleonera, aún sigues en el adulterio, aún sigues en coqueterías, aún no vas a los pies de Cristo y aún no eres capaz de decirle, quítame los pecados, aún los que me son ocultos, porque ni siquiera quieres aceptar que la parte en la que tuviste que ver, ni siquiera puedes tener la humildad de decir, Señor, yo fui la destructora total de mi matrimonio, toma mi pecado, perdóname y arréglalo. Ni siquiera eres capaz. Yo les he compartido que esa oración es muy poderosa, el decir, yo me pongo como la que cometió todos los pecados, ahora perdóname, ahora yo sola con tu ayuda lo reparo. Ni siquiera tienes esa humildad para poder hacer esa oración. ¿Cómo piensas que tu esposo va a poder llegar a los pies de Cristo cuando hay una vida de soberbia en el cónyuge? Los esposos van avanzando de manera,
van avanzando conforme uno avance. A veces vemos mucho pecado en un esposo, pero cuando revisamos el pecado de la pareja, vemos que está igual, porque van avanzando, van avanzando. Entonces, si no se ve un avance, Dios no puede trabajar en el otro, en la otra persona. Entonces, aquí es muy importante esta parte, que tú entiendas que la escritura es muy clara y que te da la oportunidad, al ser una sola carne con tu esposo, te da la oportunidad de poder vivir una vida de santidad y que Dios no va a dejar así a tu pareja, que Dios va a tratar en el momento que Dios tenga que tratar, va a tratar con tu esposo y lo va a traer, como lo dice la escritura. ¿Qué sabes tú si no harás salvo a tu esposo? Y obviamente también es a través del testimonio que tú le das. Entonces esta escritura es muy, muy poderosa, que debes guardar en tu corazón y meditar. Cada que juzgues a tu esposo, mejor juzga tu vida para que puedas avanzar en este proceso de santificación. Y en séptimo lugar, el último punto de la importancia de vivir una vida en santificación es para que Dios cumpla los anhelos de tu corazón y tú puedas ver un matrimonio restaurado. Tú ocúpate de ti y Dios se va a ocupar de tus necesidades. Y mira, esto lo podemos ver en Salmo 37:4. Dios quiere que tú te ocupes plenamente en tu santidad, porque ya vimos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Entonces dice Dios, ocúpate de tu santificación y yo me voy a ocupar de los anhelos de tu corazón. Y entonces la escritura dice en Salmos 37:4, dice la escritura: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarme en Jehová es eso, es vivir una vida santa. A veces piensas y confundes que el deleitarte en Dios es ir cada domingo al culto, emocionarte con las alabanzas, llorar, danzar, y al otro día seguir viviendo una vida de rencor, una vida de coraje, una vida de murmuración, una vida de mujer peleonera, una mujer contenciosa, una mujer que irrita a su esposo, una mujer que persigue a su esposo, una mujer que no deja de molestar a su esposo, una mujer que no educa a sus hijos, una mujer que es vanidosa. Y entonces ese no es un deleite para Dios. Eso es vivir una vida de fariseísmo. Eso es vivir una doble vida. Eso es tener un doble ánimo. Eso no es deleitarte en Dios. Deleitarte con Dios es 24 horas al día meditar en la Escritura. A veces quieres deleitarte con Dios, pero no quieres leer su palabra. Es como cuando tu esposo te dice, es que sí te quiero, pero te quiero de lejos. Así, lo mismo le dices a Dios. Te amo mucho, Señor, pero de lejos tu palabra, porque no tengo un minuto para dedicarme a tu escritura. Y entonces, ¿en qué momento te deleitaste? ¿En qué momento tuviste ese encuentro con Dios tan íntimo que Dios se ocupó de lo que tú querías? ¿Por qué? Porque aparte ya ibas con sabiduría y entonces ahora sí, Dios puede darte lo que necesitas y lo que no vas a volver a echar a perder, porque Dios tiene cuidado de ti. Entonces, esa es la importancia de poder vivir una vida en santidad. Y una vida en santidad no es vivir una vida religiosa. Nada tiene que ver la santificación con la religiosidad. La religiosidad es hacer rutinas, hacer cosas por hacer. Y la santificación es vivir una vida que agrada a Dios, es ir más allá. ¿Cómo puedes conocer? ¿Cómo puedes saber y aprender a vivir una vida en santificación? Cuando tú vas al Evangelio, los evangelios te enseñan a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el ejemplo que vino a dar Jesús a nuestras vidas. Pero a veces no lo conocemos porque no lo leemos. Entonces, este punto es muy importante. Tú empieza a vivir una vida que
agrade a Dios. Empieza a escudriñar la palabra, a conocer de tu Padre Celestial, porque Dios tomará cuidado de ti en todos los puntos, pero acércate a Dios, empieza a vivir ese proceso. A veces decimos, ay, cuando Dios quiera restaurar mi matrimonio, ay, se lo dejo a Dios. No, Dios te está dejando una tarea importante, te está diciendo, mi voluntad para tu vida es tu santificación. Ocúpate de ella, que yo voy a restaurar tu vida a través de que tú seas una mujer que vive conforme al corazón de Dios. Y bueno, yo espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. No lo tomes como un regaño. A veces me apasiono diciendo esto así de, oh, hermana, entiende esta palabra. Y no tengo las formas, pero sé que Dios a través de cada escritura, por eso tú apunta a la escritura, a través de cada escritura va a redarguir y quiere redarguir tu corazón. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque esta palabra es muy edificante a nuestra vida, Señor. Sabemos hoy tu voluntad para nuestra vida. Es hermoso saber que lo que tú anhelas para mi vida es mi santificación, es que yo pueda vivir una vida grata a tus ojos, que yo pueda ser una mujer hermosa a tus ojos, una mujer que te agrade, Padre Celestial. Hoy te doy gracias por esta palabra y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sea cumplida tu palabra en mi vida y en la de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Te damos gracias. Amén. Muchas gracias y los esperamos en las siguientes enseñanzas. Bendiciones.